Todo empieza en Paraguay, tierra del chipá, el tereré y aparentemente la logística narco nivel Amazon. En el aeropuerto cae una caja de encomienda como cualquier otra. Vos ves la caja y pensás, ¿qué será? ¿Una camiseta de fútbol? ¿Una sojota? No, amigo, esa caja venía más cargada que mochila de turista hippie. 776 kilos de merca encontraron en el Silvio Pettirossi en estas cajas que, lejos de traer solo maquinitas de afeitar, venían con estos ladrillos que no te cortan la peluca pero te la vuelan. La falopa tenía como destino España y no eran solo maquinitas de cortar el pelo, había netbooks y otras boludeces electrónicas, todas llenas de fafafa. Mirá qué ladrillito y con escudito y todo. Le hacen la prueba de narcotest y mirá, más positivo que mensaje de Dante Gebel. No te estoy diciendo ignoremos lo que hicieron. En Cúcuta, Colombia, apareció esta narcoabuela y ven ese coso cilíndrico gigante casi del tamaño de una botella. Bueno, esa señora lo traía guardado en la parocha, no digo concha para no sonar grosero. Tremendo el portaequipaje de esta doña. Claro, la ficha saltó cuando la vieron con dificultades para caminar. Y sí, era difícil. Mirá lo que es ese coso. Llamó a Esperanza Gómez y dijo que era un montón. A mí, por ejemplo, no me gustan mucho los masturbadores. La doña quería pasar a Venezuela y de ahí enviar la merca a Europa, donde ese socotroco de coca se cotiza en 45.000 euros. Y ahora un caso idéntico, pero en Perú. La diferencia es que este le afanó los push-up a la madre y a la hermana y los usó para meter la falopa y así guardársela en las bolas y en sitios aledaños. Oh, acá el paquete era de merca. Venía toda la zona baja positivo para cocaína con destino a París, pero los polis, no contentos con lo encontrado, olfatearon que podía haber más y lo pasaron por el body scan y ahí saltó la ficha de que la panza también venía llena de falopa, combinando dos modalidades de Burrier: momia más ingesta. Una mula recibida. 2 kilos de droga llevaba en total este muchacho, al que agarraron gracias a sus nervios y alguna respuesta medio rara que dio a los perfiladores. Se le preguntó especialmente por la fecha de emisión de su pasaporte, ¿no? Y el joven pues dudó en responder. Pero además llamó la atención el poco equipaje que llevaba para un viaje de este tipo. Claro, pasa que el bulto venía en otro lado y lleno de falopa. Este sí que venía hasta las pelotas de cocaína. No llevaba equipaje de carga, sino solamente llevaba una mochila y una bolsa de mano. Todo esto sucedió en el aeropuerto peruano de Chiclayo y ahora el muchacho irá preso y todos sabemos que el calzón no se lo va a tener que armar de merca, sino de lata. Parece que el envío de droga por parte de los cárteles mexicanos a Asia creció más que la venta de sushi. Es el caso de esta parejita de nombres Tamara y Daniel. Este que sale riendo en la fotito es Daniel. Y ella, un poco más preocupada, es Tamara. Los que están de espalda no son las hermanas Marina, son del ejército. Un poco de sentido del humor. Bueno, lo cierto es que esta pareja traía en sus maletas 12 kilos de metanfetamina. La ficha saltó cuando el escáner del aeropuerto detectó la tonalidad verde que identifica esta droga y ahí nomás le metieron mano a las maletas en busca de la sustancia prohibida. Miren todo lo que había. Había más cristal que en la colección de copa de mi abuela. Convengamos que a estos dos les esperan 25 años de cárcel. Y esos dos que vemos caminando ahí se trata de unos burriers o mulas que tenían la ruta Colombia-Chile llevando falopa de un lado a otro. Estamos en el aeropuerto de Cali a punto de ver cómo uno de estos chantas va a ser perfilado por la policía aeroportuaria. A estas mulas le dan documentación y pasajes para que hagan estas chambas fuera de la ley, pero lo que nunca les dan es garantía de no ser atrapados, y ahí está el detalle que deja chiquita cualquier suma de dinero que puedan agarrar. Esta mula llevaba más de 7 kilos de merca en 2 maletas, una de mano y la otra para embarcar en bodega. Pero no estaba solo este muchacho, porque la policía fue dando con otras personas que estaban trabajando junto a él, cómplices que formaban parte de la organización y que se movían también dentro del aeropuerto. Y para que acá no termina todo, porque la investigación sigue y mientras vos estás mirando este video, siguen tras la pista de otros narcos para dar con toda esta red, y a esta señora también le pasan la maleta por los rayos X y se ven unas botellas raras. Señora, usted no vendrá con merca, ¿no? Gente grande, che. Lleva cocaína en las botellas.
Pues a partir de este momento está detenida usted por tráfico de estupefacientes, ¿vale? No, señora. Usted tiene que dar el ejemplo. Seguro tiene nietos, un perro, una jubilación y anda por España metiéndose en problemas. Ay. Y este Burrier es además empresario y lo arrestaron en la sala de llegadas del aeropuerto internacional Murtala Muhammed en Lagos, Nigeria. El tipo se había morfado 81 envoltorios de cocaína para su envío a Beirut, Líbano. El tipo se llama Chiyoke Nana Igwokwe, y yo le pido 1000 disculpas si le pronuncié mal el nombre. Y resulta que lo arrestaron a finales de enero de 2025, como lo habían pasado por el body scan y sabían que tenía la panza llena de fafa, lo llevaron al hospital para que las expulse. 5 días lo tuvieron sentado en el trono, pero solo pudo excretar 24 cápsulas. El tipo este de 59 años, que casi se muere por pelotudo, fue llevado a cirugía. Le hicieron una laparotomía exploratoria, o sea, le abrieron la panza para extraerle 54 bolitas de cocaína que todavía estaban atrapadas en su estómago. La investigación reveló que Igwokwe afirma estar en el negocio de telas. Sí, tela peino y tela tomás toda. Y parece que le pagaron $3.000. Empresario medio ratón para jugarse por tan poco. En total se recuperaron de su estómago un total de 81 pastillas de merca de máxima pureza con un peso bruto de casi 2 kilos. 2 kilos de merca tenía en la panza este tipo. Te la tomaste toda, chingüengüencha. Esta jovencita que vemos en imágenes es la protagonista de esta historia que ya te spoileo que termina mal. Se llama Nayeli, tiene 22 años y ya hace su primera incursión en el mundo de las detenciones por tráfico de falopa. El cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Usted en este momento queda en calidad detenida por encontrarse en agravio del estado peruano. ¡Opa! Se le recomplicó con el famoso azul turquesa, que la manda al frente y sí, trae un montón de productos que aparentan ser normales, pero que al revisarlo se descubre que es todo droga camuflada. Encima la caradura venía con la hija, a quien le hacía llevar otra maleta. 12 kilos de fafafa. Le encontraron a la piba dentro de todos estos productos de almacén. La droga tenía un valor de 600.000 euros y a ella le habían ofrecido 30.000 euros si es que la droga llegaba a destino. Pero al único lugar que parece que llegó fue a la cárcel. Estos son los Most Wanted en Aeropuerto en Alerta. Este es el primero de los más buscados, es hacker y se llama Mihai Ionupaunescu. Este rumano pícaro había caído sopre en 2012, pero se salvó de ir a prisión y parece que se lo acusa de afanarse 25 millones de dólares. Acá te paso el currículum vitae. Infectó más de 2 millones de computadoras con malware, accedió a cuentas de correo de manera ilegal, se mandó unos cuantos fraudes bancarios, fraudes personales y otros que son reserva del sumario en Estados Unidos, mamá. Imagínate. Bueno, en ese escueto diálogo, el poli le intenta explicar que se lo va a tratar bien, que se le van a respetar los derechos y que se va a comer una cana terrible. Infectó más de 2 millones de computadores. Eso ya lo dije yo. Lo que todavía no te dije es que además de afanarse 25 palos, le hackeó las computadoras a la NASA. Sí, a los del paso pequeño y el paso grande. No, así le reventaban la guarida a este rumano, pero cuando la periodista le pregunta sobre las acusaciones... ¿Cómo justifici banii găsiți la tine? Sunt ai tatălui meu. Clarito, ¿cómo se le entiende que dice que él no fue? Bueno, eso fue hace unos años, pero el tipo fue liberado y siguió haciendo incursiones turbias en computadoras ajenas, así que la policía lo seguía buscando. Hicimos un trabajo conjunto muy importante, reitero, muy técnico. ¿Habrá sido para tanto? Bueno, cuestión que ahora lo pescaron y será llevado a Estados Unidos. Che, pero métanlo preso, no lo usen para contraespionaje. Y el segundo no podía ser otro que este que lo apodan Mbappé. Dicen que es porque se parece. Bueno, este es parecido, este también. Este se parece bastante. Ah, no, este es el verdadero. Bueno, volviendo al caso, este capo narco francés fue capturado en el aeropuerto de Bogotá. Tenía muchas conexiones con los narcos colombianos y manejaba las operaciones de envío de droga a Europa.
tenía pedido de captura internacional y acá lo vemos ya detenido. Vengan, corran la ola, es un francés narco capo de la droga. Bueno, un poco de orden. Acá lo tenemos a alias Mbappé. Che, posta, yo no lo veo parecido. Pero si quieren, hacemos una rápida comparación. A ver, ¿qué le ven ustedes de parecido? Ajá. ¿Y qué más? Bueno, lo cierto es que uno juega la pelota y este otro ahora está hasta las pelotas porque parece que el prontuario es tan grande como la causa judicial que va a tener. Acá yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, este tipo no es muy parecido a Mbappé, seamos sinceros. Y segundo, Francia. Chau. En tercer lugar tenemos a este mexicano más picante que un chile, le dicen el Flaco y parece que lo buscaba la DEA, la Interpol, la Policía de Colombia y hasta nosotros lo buscábamos para poder hacer este video. Parece que el tipo era el encargado de mover toda esta droga, compraba en Colombia metanfetamina y heroína y la llevaba a Estados Unidos y otros países. La organización era grande, acá lo vemos ya detenido y fue llevado a Estados Unidos para que la justicia de California se encargue de sus próximos años. Y acá cayó otro flaco más. Claro, a este también lo apodaban igual y lo buscaba el FBI y la Interpol. Y vos te asustás porque te anda buscando una ex. Este flaco tan picante como el anterior no solo lideraba una red de narcotráfico, sino que además había matado a un policía. Lindo pibe. Este sujeto hace parte de una red transnacional dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. Un año lo anduvieron buscando porque aparentemente después de matar a un policía, el flaco fue preso, pero mediante un engaño jurídico logró la libertad y siguió delinquiendo y coordinando envíos de droga a todos lados. Una vez estando en la cárcel, busca beneficiarse, haciéndose pasar por integrante de las extintas FARC. Y seguimos recorriendo nuestra sección de los más buscados y este es el último de los casos. Resuelve este despacho sobre la viabilidad de ordenar la captura con fines de extradición del ciudadano de República Dominicana Francisco Adolfo Merán Montero. No tenés nombre, pero le decían Frank, así nomás. Estaba siendo muy buscado por la Interpol para ser llevado y juzgado en los Estados Unidos. Al parecer, esto me lo contaron mis informantes, este Frank trabajaría para un tal Víctor Navarro, que le dicen Megateo, conocidísimo guerrillero colombiano y líder del Clan del Golfo. Frank se encargaba de colocar la merca en República Dominicana y después de ahí la distribuían hacia otros puntos por vía marítima. El tipo solía hacer unos cuantos viajecitos a Colombia, pero acá se le terminó el recorrido y fue detenido. Momento de tocar el pianito, tuki tuki tuki. Ahora parece que le tocaron unas vacaciones en un lugar poco paradisíaco de los Estados Unidos. ¿Te acordás que la otra vez te pedíamos remates graciosos? Bueno, nos pareció muy bueno el de Marqués-81 que nos dijo que los narcos estaban más preocupados que araña que ve venir a los pintores. Acordate también que en nuestro canal está la pestaña publicaciones donde accedes a una encuesta que nos suma un montón que la respondas, así también preparamos los mejores videos para vos. Y ya que estoy, te cuento que en la pestaña tienda encontrás todos nuestros productos: remeras, bolsos, botellas, esta taza, buzos, un montón de cosas para vos que sos seguidor del canal y nuestros contenidos. Y parame todo. Y sí, hasta un video puedo parar con las 20.000 pastillas de Viagra que esta mujer escondía en la maleta. Acá no dio Azul el narcotest. Acá Azul era todo el contenido. 63 años tenía la pasajera. ¿Serían para el marido? Nah, esta anda en algo raro. La señora fue detenida en el aeropuerto de Elche, en Alicante, y venía de República Dominicana. Mirá la cantidad de pastillas. No se puede creer, me quedé duro del asombro. Y más asombroso es que no las traía escondidas. Era la maleta una especie de farmacia ambulante con todo el Viagra así nomás a la vista. A ver, vamos a hacer una explicación rápida para que se entiendan algunos estados durante los efectos de ciertas drogas. Este está pasado de marihuana, este está pasado de cocaína y este está pasado de Viagra.